Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco para hablar de la diabetes, de las causas, de su tratamiento y de la prevención, porque el 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que va aumentando en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Se trata de dar a conocer las causas, los síntomas y también las complicaciones de esta enfermedad, y también vamos a estar viendo los tratamientos. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Sí, estábamos en deuda nosotros porque creo que este tema en ninguno de los ciclos lo hemos tratado, diabetes como tal. Sí, alternativamente cosas en paralelo, tratamientos que hacemos en paralelo, todo el cuidado de la salud en general, pero la diabetes como tal, siendo la principal causa en el occidente, la epidemia no transmisible en el occidente es la diabetes. Y es una epidemia que viene en progreso, o sea, viene creciendo. Se espera que el 15% de la población a nivel occidental va a tener algún tipo de diabetes. ¿Debido a qué? ¿Por qué viene creciendo bueno, así? Ahí está. Quizás antes de ver por qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es el déficit de la segregación de insulina. La insulina, que es una hormona que hace que el tejido, digamos, absorba o entre en el tejido la glucosa. O sea, el procesamiento de la glucosa requiere de la insulina. Un déficit de la secreción de insulina o bien una resistencia a la acción de la insulina es lo que nos provoca un aumento de la glicemia y por lo tanto la tal enfermedad diabetes. Perfecto. Así dicho parece muy sencillo. Dijimos, bueno, si es eso, aportamos menos azúcar y ya está. Claro. No es tan sencillo. No es tan fácil. Porque además hemos ido aprendiendo en el tiempo y las causas que le echamos, las causas los cuales involucrábamos antes, nos encontramos ahora que no son tales. A ver, eso tiene que ver con que por lo que está creciendo, que vos nos Claro, decías. Primero, está creciendo en base a nuestra alimentación, que tenemos muchos aportes de hidratos de carbono. O sea, la insulina se necesita para el procesamiento de los hidratos de carbono. Como nuestra dieta, por razones sociales, por razones comerciales, por distintas razones, viene creciendo en el aporte de hidratos de carbono, lleva a que cada vez requiramos más insulina. Y nuestra población tiene, digamos, en la evolución tenemos el mismo páncreas de toda la evolución. Claro. Lo que pasa es que el aporte de hidratos de carbono era alternado, no era tan necesario. Pero además la gente vivía menos. Claro, ahora vivimos más. ¿Y en qué alimentos encontramos los hidratos de carbono? Eso es importante. Bueno, los hidratos de carbono lo encontramos en los azúcares, ¿verdad? Lo encontramos en las harinas. Los hidratos de carbono son, por ejemplo, el arroz, las harinas. La papa también. La papa, las frutas, perdón. Las frutas tienen la fructosa que se transforma en glucosa, en sacarosa, en glucosa y después en sacarosa, ¿verdad? Es decir, todos esos elementos son, la mayoría de los aportes, los cereales, por ejemplo, todos son ricos en hidrato de carbono. Ojo, es una fuente de energía, es importantísimo en nuestra nutrición. Claro. Porque es el combustible que necesitamos. El problema, como en todo, es el exceso del aporte y la falta de la inactividad que estamos teniendo, el sedentarismo. O sea, si nosotros nuestra actividad muscular, siempre volvemos un poco a lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos tenemos que quedar solo en eso, de que el músculo, con su actividad, quema la glucosa y implica que se metabolice mejor. Nuestra vida sedentaria nos lleva a que depositemos más glucógeno, que eso se transforma en grasa después y va a depositarse en nuestros tejidos. Entonces, nuestra masa corporal, porque nuestro peso es una masa corporal, ¿verdad? Claro.
una media de una persona pesa unos 70, 75 kilos. Si yo tengo un sobrepeso de un 10%, tengo un sobrepeso de mi masa corporal con el mismo páncreas. Quiere decir que este páncreas va a trabajar forzado, claro, porque va a necesitar para esa masa corporal mayor trabajo. O sea que, eso es como sencillo, pero a su vez es complicado, pero ¿verdad? está bien lo que estás comentando. Quiere decir que si tenemos sobrepeso, el páncreas está funcionando como sobrecargado. Claro, bueno, una de las, decimos, va a haber una epidemia, ya hay una epidemia, es la epidemia del siglo XXI, Que hemos la hablado, diabetes. pero hemos hablado del siglo XXI también de la obesidad. Bueno, por eso mismo, porque la epidemia de la diabetes está asociada a la epidemia de obesidad. Y esto es muy lógico. Si tenemos un aumento de masa corporal, obviamente los elementos que fallan por la carencia, o sea, va a requerir mayor insulina. Esa insulina el páncreas llega a un momento que empieza a colapsar o a ser deficiente y empieza la famosa diabetes, aumento de los niveles de glicemia, los depósitos anormales de glicemia, y es donde se producen, y ahí empiezan las alteraciones. O sea también. que el tema de la obesidad como que viene casi de la mano con la diabetes. Exactamente. La Sí, epidemia o sea, del siglo XXI es el sedentarismo, la obesidad y la diabetes. Ajá. Pero vamos a decirlo, en realidad es el sedentarismo que nos lleva a la obesidad, y la obesidad nos aumenta los riesgos de diabetes. Y ya si nos ponemos más exquisitos, todo esto tendría un gran, tendríamos que hacer un gran, como una mirada de qué está pasando, por qué la gente consume tanto comida, o sea, que hay algo que está mal. La idea de la inmediatez, la otra cosa que nos está haciendo mucho mal es el estrés. Es decir, las catecolaminas, siempre dijimos la adrenalina, ¿verdad? Es Claro. la adrenalina que es eso que nos mantiene, nos da esa energía. También nos aumenta el cortisol. El cortisol ya se sabe que nos aumenta los requerimientos de insulina. Claro. O sea, si nosotros vivimos estresados, vivimos en tensión, por lo tanto vive aumentado nuestro cortisol y eso aumenta el requerimiento de insulina. ¿Qué pasa? Aumenta hasta cierto punto, después el propio páncreas empieza a colapsar. No a colapsar de fallar del todo, empieza a ser Claro. insuficiente. Ahora, porque Ricardo, de la diabetes no se empieza de un día para el otro. Eso, no se empieza de un día para el otro, pero debe haber algunos síntomas que quizás sean importantes tener en cuenta para consultar y desde luego que hay que hacernos los chequeos anuales, pero quizás haya algunos síntomas importantes que se dan cuando la persona tiene diabetes que los quieras compartir. Bueno, debemos sospechar, y primero, la persona la visita del médico, y el médico a su vez también debe ponerse las pilas para solicitar las rutinas, ¿verdad? Sí. Porque la ausencia de síntomas nos puede dar la oportunidad única de hacer un diagnóstico de un prediabetes, que en realidad es una diabetes incipiente. Nosotros le pusimos nombre prediabetes para de alguna manera quitarle el dramatismo, pero es una diabetes incipiente, ¿verdad? Entonces, si lo agarramos en la etapa preclínica, sin duda, con menor cantidad de aportes de hidratos de carbono, con un poco de ejercicio, con un cambio de hábito, podemos retrasar o bien parar allí o revertir el fenómeno, ¿verdad? La persona en general, ¿por qué consulta? Consulta por mucha sed. Aquellas personas que tomen mucha agua, que orinen mucho, ¿verdad? O toman mucha agua y orinan mucho a su vez, poliuria, decimos nosotros, polidipsia es tomar mucho líquido, de repente tiene un adelgazamiento muy importante, comen un montón y tienen un adelgazamiento muy importante. En el caso de las mujeres puede ser, por ejemplo, una micosis de tipo vaginal, o sea, a veces un hongo a nivel de vagina, una infección urinaria en el hombre que demora, o en la mujer también, que demora en curar, que es muy rebelde, la aparición de hongos en piel, son elementos que nos hacen ninguno. Podemos llegar también a episodios más importantes como visión borrosa, ¿verdad? Es decir, puede haber hasta episodios de hiperglicemia o de hipoglicemia que nos dan síntomas más floridos. Pero con estos síntomas solo, que tomo muchísima agua, que me tengo que levantar, me empezó relativamente de golpe, y cuando ceno me pasa más y estoy adelgazando, y eso que vivo comiendo, implica que tengamos que hacer una serie de estudios. Porque
el sistema endocrino y la diabetes, el páncreas es de nuestro sistema endocrino, está enlazado. Entonces una persona que puede tener un aumento del tiroides, un hipertiroidismo, puede desencadenarle una diabetes secundariamente. O sea, está todo encadenado, claro. Pero nos desencadena, también nos descompensa cuando nos pasa esto, una diabetes. Entonces, podemos tener un síndrome de Addison, ¿verdad? El Cushing, ¿verdad? El Cushing es el aumento, digamos, del cortisol a nivel de suprarrenal, que empieza con sintomatología, y una de las sintomatologías que puede debutar es por una diabetes. Y el tema lo tenemos a nivel de suprarrenales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos ante síntomas, apariciones ya digo, mucha sed, mucha agua, adelgazamiento, claro. Hormigueo. La otra cosa puede ser hormigueo a nivel de miembros, así las manos o los brazos, siento como un hormigueo, me siento inestable, siento cefaleas o tipo cefaleas pulsátiles. Algunos de los síntomas que para nosotros son inexplicables, sí. Debemos consultar y debemos estudiarlo, ¿verdad? Yo tengo algunos mensajes que me gustaría ir compartiendo y le vamos contestando. Acá nos dicen buenas tardes. Dice, yo hace años que soy diabético y me niego a que me den insulina por más que me la han indicado. ¿Qué contraindicaciones o perjuicios puede traer el uso de la insulina? Muchas gracias. Gracias por el mensaje. Vamos a entendernos. A la insulina no se le manda a nadie porque es un capricho. La insulina es el tipo de diabetes tipo 1, que es el insulino requirente. O sea, nosotros por más dieta que hagamos, por más ejercicio que hagamos, nos sigue faltando insulina. Por lo tanto, la idea, y eso es una de las cosas buenas de haber nacido en este siglo, que hemos descubierto distintos tipos de insulina, de larga duración, de mediana duración y la cristalina, que es de rápida acción, en lo cual podemos sustituir, inclusive hay unos sistemas ahora de bombas de insulina, que en el cual lo que hacen es inyectar la insulina que nos está faltando en el organismo. Yo diría que una insulina mal dada o no habiendo comido, podemos hacer un shock hipoglicémico, que puede ser de gravedad. Ahora, si requiere insulina y no la está recibiendo y se mantiene con niveles de glicemia elevados, se empieza a alterar todo el árbol vascular. O sea, después seguramente empezará con trastornos de la vista, con trastornos renales, con trastornos cardíacos, ¿tá? Porque el metabolismo se empieza a alterar y se empieza a juntar, alterar los vasos. La alteración es de los microcapilares Ricardo, que alimentan los vasos. Pero viste que hay mucha gente como este oyente que le tiene pánico al tema de la insulina. ¿Tiene alguna contraindicación tenerse que inyectar la insulina o tomarla? No sé cómo es. No, la insulina se inyecta, pero no, es que contraindicaciones, claro, no contraindicación si está bien indicada la insulina. La dosis y la indicación de la insulina, para pero eso se puede tomar de por vida, porque hay gente que dice, si empiezo a tomar la insulina, como tienen la idea... No, pero vamos a entendernos. Como que el páncreas no le va a funcionar, o sea, me da esa impresión. Es que la idea es que le vamos a dar lo que le esté faltando. Nunca pretendemos sustituir y además siempre queremos que el órgano siga funcionando. El estímulo que el órgano siga funcionando lo mantenemos. Nosotros hacemos el suplemento, por eso además ha avanzado enormemente la ciencia en las insulinas, las retardadas y todas esas que evitan los episodios de hipoglicemia, que la idea es mantener una glicemia estable, tener lo más parecido a lo que tenemos a nivel normal. O sea, entonces, que no se tienen que asustar. Si les mandan insulina, los mandan y seguramente la van a llevar a alguna parte educativa, donde la cual la enfermería especializada, con la nutricionista especializada, con el médico especializado, le van a hacer toda la parte de reeducación para saber. Primero, siempre testeamos previo para saber qué carga damos. Empezamos con unas cargas básicas, pero el paciente se le enseña que deben ajustar la dosis de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a su propio control. Y eso es importante. Nada es para toda la vida, tampoco podemos decir que mañana se lo vamos a retirar.
es al requerimiento que la persona tiene. Acá si ganamos y si perdemos es si la persona llega a tener alteraciones, si logramos frenar la evolución de las alteraciones. Claro, perfecto. Pero está bien aclararlo. Marta nos dice, ¿el hacer ejercicio ayuda a bajar la diabetes? Sí, claro. La gran cosa que debemos hacer es el ejercicio moderado, el caminar, el bicicleta fija, es decir, algún tipo de ejercicio, todo lo que sea. El páncreas periférico lo tenemos en el músculo. Uh-huh. Quiere decir que el músculo quemando glucosa nos ayuda a bajar la glicemia. Perfecto. Acá nos preguntan, ¿la diabetes es hereditaria o es una enfermedad que surge como tantas? Ustedes saben que esa es una gran pregunta, ¿no? Hoy por hoy se sabe que hay causas genéticas, se supone que hay etnias en las cuales se da mayor cantidad de población. Se pone como un antecedente pesado de tener un familiar directo diabético, uh-huh. Pero que hereden la diabetes como tales, porque serían todos los familiares y saltea a veces a alguna persona. Sí es un antecedente pesado del tener un familiar directo diabético y sobre todo diabético insulino dependiente. Claro. Los que son digamos el diabético tipo 1, el tipo 2, que es el que requiere hipoglucemia antes, que se va con ejercicio, con dieta, digamos el que la gente dice que es el que no tiene la necesidad de requerir insulina, ese sí más bien son los factores ambientales lo que lo van desencadenando. Acá Ernesto nos pregunta, ¿cuáles son los alimentos que están prohibidos para un diabético? Y bueno, lo que pasa estarían prohibidos ninguno. Yo diría que prohibido estaríamos en el alcohol, estaríamos los azúcares, todos los azúcares procesados, pero prohibidos no. En una dieta de nutrición bien hecha, pueden en determinadas porciones y también de acuerdo al nivel metabólico que estamos. No es lo mismo una persona que esté en 2,50 gramos de diabetes, o sea que está elevado, a una persona que se mantiene controlada en 1,20, 1,30, 1,50. Entonces ahí le permitimos que el paciente... Y la otra cosa, un paciente con movilidad que un paciente que no se mueve. Claro. Porque eso nos va a dar una idea del metabolismo también. Metabolismo. Una pregunta, algo que sí es muy frecuente, que las personas que sufren de diabetes, cuando están nerviosos se le dispara. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, porque lo que dijimos, disparamos la secreción de adrenalina, la adrenalina dispara el cortisol, y el cortisol es uno de los cuales nos dispara la glicemia, uh-huh. Porque estimula el músculo para nutrirlo, ya sea, porque en nuestra naturaleza es para la defensa o para el ataque. ¿Verdad? Ahora, ante el estrés dispara el cortisol, dispara la glicemia y estamos requiriendo mayor cantidad de insulina. Como nos está faltando, le elevamos la glicemia sin que responda la insulina como corresponde, sin que respondiera el páncreas como corresponde. Por eso el estrés crónico también es otro factor que nos va minando la salud. Bueno, así que hay que tratarlo. Otro tipo de diabetes que creo que también tenemos que contemplar es la gestacional, la que afecta a las mujeres embarazadas. ¿Por qué se da? Bueno, se supone que en las mujeres embarazadas habría un fenómeno hormonal. La causa última, tú sabes que no se sabe. Uh-huh. La causa última, porque si no todas las mujeres embarazadas harían diabetes gestacional. Si bien se busca y se debe testear en todas, no todas hacen diabetes gestacional. Sí se sabe que aumentan con la edad, el riesgo de diabetes gestacional aumenta con la edad, pero se supone que es porque el páncreas estaría un poco más agotado. Sí, la otra cosa que se esboza es la propia gestación, el aumento de peso. Y muchas veces las hemos testeado a las personas y ya son prediabéticas. Lo que pasa es que están en esa etapa preclínica, claro. Lo cual la mujer es una diabética de tipo 2, pero todavía sin síntomas clínicos. Cuando se embaraza y empiezan los controles y en el aumento claro, al crecer el bebé, aumenta la masa corporal y ahí es donde se empiezan a destapar los síntomas. Además de que los estrógenos aparentemente tendrían algún fenómeno allí, porque también es un fenómeno autoinmune. Fíjense que estamos formando un ser.
Claro. Hay Ahora, una vida, entonces después hay un fenómeno autoinmune que tienen también. el bebé desaparece La diabetes gestacional pura, después que nace el bebé y que expulsa la placenta, en general, en unos pocos días se vuelve a los niveles anteriores a la diabetes gestacional. Perfecto. Estamos en el último minuto, no sé cómo querés cerrar, Ricardo. No, la diabetes es muchísimo para hablar, todos sabemos diabetes Sí. tipo 1, diabetes tipo 1 es la insulina dependiente, la otra es la que haríamos, la que nos está faltando, hay una cierta resistencia a la insulina, o sea, requerimos mayor cantidad de insulina y entonces con el ejercicio se mejoraría, con la dieta. El consejo que doy es que la gente se haga el chequeo, que vuelva, porque no se nos pueden seguir escapando como nos está pasando en este momento el paciente diabético. Fíjense que un 15% de la gente es diabético y no lo sabe. Es un simple análisis de sangre, ¿no? Es un simple análisis de sangre que se hace entre otras rutinas, y hacer esa rutina nos puede cambiar la evolución de nuestra vida y nuestra sobrevida además. Bueno, queda pendiente. Tenemos unos cuantos chequeos pendientes este año, así que bueno, Sí, me es anoto verdad. en los chequeos. Muchas gracias, Ricardo. Un placer como todos los jueves. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos por los amables. Vivencias.